Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En plena celebración de la capitalidad gastronómica de la ciudad de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha, por medio de su Facultad de Humanidades, ha querido sumarse a esta celebración haciendo lo que mejor sabe y para lo que prepara a muchos universitarios, acercando el conocimiento, el saber, la ciencia y la investigación al gran público. Por eso hace unas semanas se celebraba en Toledo el curso de verano Cocina, Bodega y Mesa, una aproximación a la historia de la alimentación en España. Nosotros hemos querido poner mesa y mantel a algunos de los ponentes que estuvieron en Toledo en aquellos días y hoy están con nosotros en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. Lo reconocen, ¿verdad? Era la dieta de Alonso Quijano, que aparece en las primeras líneas del Quijote y que hace de esta novela, además de una de las más importantes de la literatura universal, un auténtico tratado de cocina manchega del siglo XVII. En plena celebración de la capitalidad gastronómica, la Universidad Regional se ha querido unir a este evento con la organización del curso Cocina, Bodega y Mesa, una aproximación a la historia de la alimentación en España, que busca indagar en lo que fueron las mesas y los alimentos que las llenaron desde los inicios del hombre. La cerveza, la sal, el vino o el origen de la cultura del aceite de oliva serán protagonistas en este ciclo de conferencias que busca establecer la evolución de las necesidades y costumbres culinarias. Entre los expertos invitados que acudieron a la cita toledana estuvieron Germán Delibes, que habló de la sal y la cerveza, Juan Pereira, que disertó sobre castañas y bellotas, o Ricardo Izquierdo, que desarrolló su ponencia sobre la alimentación en el Toledo medieval. El curso de verano Cocina, Bodega y Mesa, una aproximación a la historia de la alimentación en España, incluyó también una visita al obrador del monasterio de San Clemente, donde la tradición sitúa el origen del mazapán toledano, y una exposición organizada en el vestíbulo de la Facultad de Humanidades en colaboración con el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Mediante una serie de reproducciones fotográficas, la muestra realiza un recorrido que arranca en la Edad de los Metales, con 2 recreaciones artísticas con bases arqueológicas y que concluye en el siglo XX. Los distintos paneles reflejan la importancia del aceite y su comercio en la antigüedad y recogen distintas imágenes de las mesas judías, cristianas y musulmanas procedentes de manuscritos medievales iluminados. También hay reproducciones de portadas de libros impresos, destacando el Tratado de la Cocina de Ruperto de Nola, publicado en Toledo en 1525, y de grabados de los siglos XVII, como el refectorio de la abadía de Port Royal, y el siglo XVIII, la Cena de Pascua. De los siglos XIX y XX datan algunas imágenes de familias pobres, soldados en el campo de batalla y banquetes de homenaje y bodas, y de época más reciente, la publicidad con referencias al Quijote, unas hojas de un menú y una cromolitografía. Hoy en Enfoque ponemos mesa y mantel para recibir a nuestros expertos y conversar alrededor de la cocina y el alimento que han acompañado la historia del hombre. Bueno, pues hemos visto ya nuestro vídeo que nos ha abierto el apetito, y no solamente el culinario, sino el apetito del saber, y como decíamos en nuestra presentación, hemos aprovechado la estancia en Toledo de algunos de esos ponentes para que vengan a nuestros estudios. Tenemos con nosotros a don Ricardo Izquierdo. Don Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como hemos visto tanta merienda y tanta eso, parece que nos vamos a la tarde. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir hasta nuestra casa. Yo le iba a presentar como decano de Humanidades porque lo ha sido durante 12 años, nos va a costar quitarle el título. Bueno, doctor en Historia Medieval, eso sí, ¿no? Sí, claro, y catedrático de la universidad. Que no es poco. Efectivamente, ha sido 12 años de decano, y lo cual ha sido un placer para mí, evidentemente, pero como todo tiene su final, pues ha llegado y ahora pasó ya a esa condición de ex decano en ese caso, ¿no? Tenemos con nosotros también a Marian Gracia. Ella es doctoranda de la Universidad de Granada y está en estos momentos desarrollando su labor de doctoranda de investigación en la Escuela de Estudios Árabes del CSIC de Granada. María, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros. Por ampliar tu estancia en Toledo haciendo
haciendo partícipe en este programa de televisión. Lo tuyo es la filología, aunque no sé por qué te has ido a la botánica, ya nos lo explicarás, ¿no? Sí, lo mío es la filología, lo que pasa que como si uno busca la definición de filología, dice que el conocer las culturas a través de los textos. Y entonces, claro, la botánica también forma parte de esa cultura y ese conocimiento. Bueno, luego hablaremos de ello porque has estado en Toledo pronunciando una conferencia sobre la alimentación en Al-Ándalus, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues hablaremos de ello y tenemos también con nosotros a don Juan Pereira. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Creo que es la primera vez que le toca a usted plató aquí, ¿no? Sí, sí, es la primera vez. Don Ricardo sé que ha estado en otra ocasión. Sí, yo creo que he estado hace años en otro... El tema me parece que era sobre Halloween, me parece. Sobre Halloween a lo mejor. A lo mejor, pero en este luego es la primera vez, sí. Arqueólogo, también doctor, profesor de la Facultad de Humanidades y que en este curso que se celebró hace unas semanas en Toledo habló de castañas y bellotas. Los que le conocemos desde muchos años sabemos de su afición por las bellotas, pero algunos se sorprenderían, ¿no? Bueno, es un tema en el que curiosamente nos ha deparado muchas sorpresas y muchas alegrías, tanto a mí como al director del curso, a Carlos Bizuete. Y desde luego para nosotros siempre ha sido una novedad el poder trabajar, porque además nos ha permitido también recuperar un poco el espíritu que tiene también la Facultad de Humanidades, que es la interdisciplinaridad. Es decir, ahí hemos trabajado desde muy distintos áreas de conocimiento, prehistoria, arqueología, arte, antropología, incluso química, botánica, religiosidad popular, y es uno de las áreas de investigación que más sorprende a los colegas, que al mismo tiempo más buenos ratos nos ha hecho pasar, incluso porque nos ha permitido conocer muy a fondo también una parte importante de la provincia, pero también ese, digamos, aspecto extraordinario, poco habitual, hace que los colegas se quedan con esa referencia y cada vez que encuentran algo dicen, esto le puede interesar a Juan o a Carlos, y entonces nos permite la originalidad del tema haber hecho una red de corresponsales a nivel, digamos, del Estado español enormemente amplia. Cuando uno está enamorado del conocimiento, del saber, en cualquier cosa que toca siempre encuentra un nexo de unión con su área que domina. Era lo que nos contabas tú, ¿verdad, María? Empezaste eres licenciada en filología y ahora es la botánica lo que te ha llevado a tu tesis doctoral y a través de la botánica venir a Toledo a hablar de la alimentación en Al-Ándalus, ¿no es así? Efectivamente. Cuando empecé mi tesis doctoral, tuve que empezar sobre todo con la transmisión del conocimiento. La botánica eran las ciencias de la naturaleza y al ir investigando me di cuenta de que las ciencias de la naturaleza, al menos en el mundo islámico, tocaba muchos puntos, que era la botánica lleva al uso de la farmacología, que lleva también a su vez a la medicina, para una correcta salud del cuerpo también hay que tenerla del alma, eso toca también parte de la religión. Para tener una buena salud también hay que alimentarse bien, entonces hay que controlar también la alimentación y parte de la alimentación, las verduras y las plantas, de manera que todo eso va confluyendo y es lo que hace que a uno le cueste muchas veces trabajo poner un poco límites a toda esa investigación. Bueno, que se lo diga también a Ricardo Izquierdo, doctor en Historia Medieval, que en este curso vino a hablar de la alimentación en el Toledo medieval. Realmente hay una máxima que dice, somos lo que comemos. ¿Somos lo que comemos, Ricardo? Posiblemente, en cuanto se dice, aunque a lo mejor otros expertos, no sé, médicos o expertos en temas de dietética y demás, digamos, lo podrían decir en ese sentido, ¿no? Es verdad que posiblemente no solamente en el aspecto físico, diríamos, del cuerpo, que repercute lógicamente lo que se come, ¿no? Sino también, claro, mentalmente, pues tiende a repercutir, evidentemente. Siempre el que está bien comido, bien saciado, por así decir, pues puede tener un espíritu mucho más alegre, lógicamente, que aquel que pasa hambre, evidentemente, ¿no? Con lo cual, el dicho o el refrán, pues tiene sentido, evidentemente, ¿no? Yo creo, vamos, por lo menos que puede tenerlo, ¿no? Bueno, en el curso planteabais, que dice Cocina, Bodega y Mesa, una aproximación a la historia de la alimentación en España. España, que es conocida mundialmente por nuestra dieta mediterránea, que es patrimonio además de la humanidad. No siempre se ha comido como comemos ahora, yo creo que ahora comemos bastante peor, pero ¿cómo ha sido esa evolución? Si les parece, pues comenzamos por el profesor Juan Pereira, que es el que más se retrotrayó en su conferencia, ¿no? Sí, en ese aspecto, incluso también con otro de los que participó, que hablaba también de los periodos que llamamos de prehistoria reciente, la del inicio de los metales, lo que se ve claramente es que hay una diferencia importante
Y en eso la investigación prehistórica está dando grandes avances a partir de la presencia o de la coordinación con las llamadas ciencias analíticas o la arqueometría, en la que cosas que sospechábamos o que empezamos a sospechar, sin embargo, empiezan a tener confirmación. Y de alguna manera es también, sobre todo en el pasado, somos lo que comemos, en parte, como recogiendo antes tu pregunta, con respecto a la desigualdad. Existen desigualdades, claro, porque también existe desigualdad en la comida. Entonces podemos hablar perfectamente en el pasado que se nota de manera muy clara las desigualdades entre los que comen bien y los que acertaban no ya a comer, sino a sobrevivir. E incluso vemos cómo determinados procedimientos, determinadas estrategias de control de los alimentos o de elementos básicos en la alimentación, vemos que casi siempre el mismo procedimiento se ha seguido. Por ejemplo, recuerdo en su momento, cuando el profesor Delibes nos hablaba de la sal en la Edad de los Metales, se llamaba como que en la misma Villa Fáfila, que es el yacimiento que le está trabajando desde hace unos años, la sal, que ya en la Edad de los Metales era un lugar de explotación sistemática y organizada, probablemente por la cúpula de las sociedades de campaniformes de la época, como en época medieval también esa misma sal se sigue explotando y quienes van a ejercer el monopolio. La Iglesia, los nobles, los reyes, se van a quedar con el monopolio de, como él decía, la única roca que se come, que es comestible, que es la sal, y la única roca que además necesitamos como mínimo 3 gramos diarios de consumo. Y luego señalaba, cuando él acabó su conferencia, señalaba cómo ese mismo producto, esa misma estrategia de dominación se establece en las colonizaciones. Por ejemplo, los ingleses en la India ejercen el monopolio sobre la sal, y uno de los elementos que va a tener Gandhi para, digamos, protestar contra ese monopolio, con ese control, va a ser la famosa marcha de la sal, para protestar de por qué los ingleses controlaban incluso hasta uno de los productos más baratos, pero básicos en un clima subtropical como es la sal. Entonces, ya desde la antigüedad vemos claramente, y a partir de las analíticas tanto de ese tipo como, por ejemplo, de los forenses, cuando estudian los restos que aparecen en las tumbas, que vemos gente que está bien alimentada, gente que está mal alimentada, y claramente incluso hay una cierta correspondencia en que el bien alimentado va a ser el que generalmente tiene mejor tipo de estructura funeraria o ajuar funerario más rico, con lo cual ya la comida nos está diciendo claramente y se va a convertir en un elemento básico de diferenciación social, los que pueden alimentarse bien, los que van a sobrevivir, e incluso, no olvidemos, yo siempre se lo repito a mis alumnos, que comer ha sido siempre el elemento básico para la supervivencia, pero prácticamente el hambre ha sido una obsesión de la humanidad hasta hace relativamente bien poco para un sector importante del planeta. Yo siempre les digo a mis alumnos que ellos no tienen hambre, lo más que pueden haber experimentado es apetito, sí, que es digamos verdad. gula. Pero hambre, tienen que hablar con sus abuelos para que sus abuelos les expliquen que el hambre tiene una característica que la identifica perfectamente, y es que el hambre duele. El hambre duele físicamente y psicológicamente, y de hecho el hambre aparece en los 4 jinetes del Apocalipsis como una de las digamos, amenazas permanentes de la humanidad. Yo siempre me acuerdo cuando iba al pueblo de mi madre, en Los Monegros, sitio duro, climatología dura, casi toledana, podríamos decir, clima continental fuerte, donde la guerra y la posguerra son elementos que todavía estaban impresos en la tradición. La obsesión que tenían las abuelas, las tías, salías a ver a cualquier primo, claro, llegabas con la familia y tenías que salir de visita y automáticamente tenías que llevarte un bocadillo. Decías, ¿por qué me voy a llevar un bocadillo si acabo de comer hace 2 horas? Pero es que llegabas a la casa de la tía tal y lo primero que decías, ¿quieres tomar algo? O sea, era el elemento básico inicial de la hospitalidad era asegurar que el visitante, en este caso el que venía de Madrid a visitar a su familia en el pueblo, estuviera siempre asegurado de que no le iba a faltar de comer. Es decir, algo grabado culturalmente, como que el hambre es algo que puede ocurrir de repente y que naturalmente hay que intentar solucionar. Sí, eso está todavía presente, como tú dices, en nuestros abuelos o en las generaciones, un poquito, las generaciones que vivieron la guerra o la posguerra, ¿no? Decías tú el poder de la sal. Los romanos eran tan conscientes del poder de la sal que inventaron el salario, ¿no? Que a lo mejor es una terminología que la gente no etimológicamente desconoce, pero pagaban en sal, ¿verdad, Ricardo? Sí, era una manera de, digamos, de compensar económicamente la participación en el ejército, ¿no? De ahí viene, efectivamente, la palabra salario, sí. Germán Delibes, hijo del gran Miguel Delibes, habló también de la cerveza. De la cerveza, sí. Que es antigua, bastante, sí, muy ¿no? Antigua, muy antigua. Hombre, ¿no sería como la de ahora? ¿Era como la de ahora, la cerveza? Se hacía a partir de cereal, de un malteado, efectivamente. Lo que pasa es que no sabemos
las capacidades que tienen, pero sí señaló una serie de elementos curiosos. Yo, desde luego, con la cerveza siempre me sorprendió, una de mis primeras lecturas, que probablemente debió contribuir también a mi interés por la arqueología, es Sinué el egipcio, en el cual se ve que habitualmente, estamos hablando de un 1500, 1600 a.C., en la época del faraón Akenatón y luego de Tutankamón, el que le va a suceder, que la cerveza es el elemento habitual que aparece en las tabernas. Luego es un producto consumido desde época, en principio, para un primer estudiante como antigua. Pero luego, lo que sí hemos descubierto a partir de los últimos trabajos de análisis que se han hecho en distintos recipientes, tanto en la provincia de Toledo como de otros lugares, es la presencia de determinados restos químicos que están vinculados con la fermentación alcohólica a partir de hidratos de carbono, concretamente procedentes de cereales, de cebada y de trigo. Incluso se ha visto en algunas de las cosas que nos trajo el profesor Delibes la referencia a que incluso había mezclas, es decir, había cervezas que incluso se les añadía otro tipo de productos, como puede ser la hidromiel, o incluso algún tipo de sustancias vegetales que actuaban como psicoactivos, es decir, se intentaba en muchas ocasiones que esa cerveza, digamos, estuviera más cargada para llevar a lo que llamaríamos un estado alterado de consciencia, es decir, que era una cosa que se buscaba ritualmente, porque generalmente parece ser que el consumo de cerveza, en el caso del mundo campaniforme, está vinculado a los rituales funerarios, y entonces se pretende que los que forman parte del banquete funerario lleguen a un estado alterado que les permita de alguna manera conectar con la divinidad, conectar con un elemento más allá de la trascendencia de la vida cotidiana. Y parece que es muy claro, y las fechas que señalaban estaban hablando de un 3000, de un 3500, en la que aparecen las primeras evidencias de esos indicadores químicos que nos hablan de la presencia de un malteado fermentado convertido en bebida alcohólica. O sea, que teníamos la cerveza, la sal, pero ya más de nuestra tierra, aunque en Toledo también teníamos esos usos de cerveza, el vino y el aceite, que están presentes en nuestra cultura desde siglos A. Y cuando hablamos de este tipo de tradiciones, podemos llamarlo así, pues parece en ocasiones cuando con el profesor Vizuete, por cierto, que ha facilitado mucho la preparación de este programa y nosotros se lo queremos agradecer desde aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de la procesión del Corpus, una tradición inalterada durante siglos, pues no, él siempre dice lo mismo, pues esto es alterado y mucho. En cuanto al vino y el aceite, su consumo, su forma de hacerlo, ¿se ha alterado mucho, Ricardo, María? En cuanto a la producción, por así decir, no lo sé. También se hablaba en una de las charlas, incluso el proceso que había de mezclar determinados productos con el vino para convertir el vino, que en origen es blanco, hacerlo tinto y demás. La utilización de yeso, que se ha hablado también. Pues parece ser, hoy en día los sulfitos que se están utilizando, pues parece ser que ya de antiguo ya se utilizaban algunos de estos productos, digamos, para precisamente obtener buenos vinos, digamos, buenos caldos, ¿no? Claro, en cada tiempo, lógicamente, por las técnicas, digamos, han ido cambiando, evidentemente, ¿no? Pero en origen, digamos, yo pienso que de alguna manera muchos cambios posiblemente no se han debido de dar, ¿no? Hoy a lo mejor está todo mucho más tecnificado, digamos, en ese sentido. Ya, si entonces se utilizaban pues tinajas de barro o barricas de roble, pues hoy ya vemos estos depósitos de acero y demás, es decir, que en ese sentido los continentes, digamos, han podido cambiar, pero yo creo que lo que es la elaboración, claro, a lo mejor hoy ya no se pisa con los pies como se hacía antes, ¿no? El vino y demás, ¿no? Pero en general, como se trata de obtener, digamos, un producto determinado que siempre ha tenido mucho consumo, pues de alguna manera pienso que, ya digo, que de alguna forma... ¿Y el aceite, Mariam? ¿El aceite? Pues el aceite, al igual incluso que el vino, con que en el Islam no recomienda que se beba vino, se sabe que en Al-Ándalus se bebía vino y que se cultivaba la vid, y la vid, tanto la vid para mesa como la vid para bebida, para consumo. Con el aceite realmente no ha habido grandes cambios. El aceite siempre ha formado parte de la cultura mediterránea, como bien has dicho, y además es uno de los productos estrella, por decirlo de alguna manera, del Islam, porque incluso viene recogido en el Corán, e incluso el propio profeta recomendaba, el profeta Mahoma recomendaba el uso del aceite de oliva. Y en Al-Ándalus el aceite de oliva era muy codiciado, evidentemente.
como ya se ha explicado, no todo el mundo tenía acceso a todos los alimentos. De hecho, las clases populares no podían cocinar tanto con aceite de oliva, sin embargo, sabemos que las clases elevadas sí lo hacían y se usaba también para el aliño de ensaladas y demás. Realmente tampoco han cambiado un poco los procesos, pero a nivel técnico, pero desde en la época romana hasta ya más tarde, a la época más moderna, al-Ándalus ha servido como una canalización en la que muchos de la agricultura, sobre todo de determinados productos, consiguieron desarrollarse y se siguieron haciendo, y después fue lo que la España posterior, la España cristiana, heredó. El profesor Ricardo hablaba de la alimentación en el Toledo medieval. Nos tenemos que ubicar ante una mesa, partiendo de esa diferenciación que habéis destacado, que no todo el mundo comía igual, básicamente igual que ahora, o sea, no todo el mundo comemos lo mismo. ¿Cómo era la mesa de la España medieval? Una mesa, bueno, hablamos primero de la mesa de los pobres y luego si quieres la mesa de los ricos, ¿no? Porque no se parecían mucho. Sí. En algunos casos a lo mejor no había ni mesa, ¿no? Pues un poco a través de lo que yo he estudiado, sobre todo los productos que se vendían y por lo tanto eran los que se consumían, porque de ahí viene, digamos, un poco también la información que tenemos muchas veces, que es a nivel del mercado, digamos, de lo que se está vendiendo, y por ahí puedes detectar, digamos, lo que se está consumiendo. Pues podíamos pensar en una mesa donde el vino no faltaría. El vino en Toledo tenía mucho consumo, incluso vino de propietarios, es decir, que consumían su propio vino porque lo cultivaban en viñas que tenían, digamos, en los alrededores. Se consumía carne, la carne que más se consumía era la vaca y el carnero. No tanto la oveja debía ser como animal muy abundante, ahí está todo el tema, sobre todo de la mesta y demás, por la lana, pero claro, la oveja conviene que viva mucho tiempo porque se va a aprovechar su lana, claro. También llegado el caso la leche, ¿no? Y de ahí que las ovejas, y por tanto, se sacrificaban tarde, mientras que el carnero, por ejemplo, tenía un consumo mucho más cotidiano tal vez, por lo menos la cantidad de veces que aparecen referencias a carneros, pero una cosa muy curiosa era que el consumo de carneros, había un día especial en el año que era el día de Pascua. El día de Pascua había que comer carnero, ¿no? Porque desde Carnestolendas hasta Pascua Florida, como decía la documentación, que es la época de la Cuaresma, ahí no se podía comer carne, ¿no? Y había que comer pescado. Pero especialmente el ayuntamiento se tenía que preocupar que esos días, es decir, que entraríamos, claro, en la Semana Santa, que llegasen carneros a Toledo, porque toda la gente tenía que abastecerse, a poder ser, digamos, de carne de carnero. O sea, que era una preocupación pública de las autoridades, ¿no? Sí, eran las primeras que se tenían que interesar en garantizar el abastecimiento, ¿eh? No hay que olvidar, y esto ha sido a lo largo de la historia, por lo menos en sistemas, digamos, políticos bien organizados, ¿no? El tema del pan y el circo en época romana. Dar pan para que el pueblo esté tranquilo, porque claro, como falten alimentos, puede haber revueltas, ¿no? Y eso no le interesa a nadie, ¿no? Por eso el ayuntamiento, en este caso, si nos centramos en Toledo, era el primer interesado en tener garantizado un suministro cotidiano de los principales alimentos, ¿no? Que podían ser, pues, la carne, había pescado fresco, el que venía, que se pescaba aquí en Toledo, en el Tajo, que había sus restricciones. Pero no eran peces con 3 ojos, como ahora. Springfield. Era pescado, ¿no? Peces de río, me imagino, sí, ¿no? Era pescado de río y de mar. Ahora, claro, el pescado de mar venía en conserva, salado, otro de los elementos, digamos, que hablábamos antes del tema de la sal, ¿no? Luego había que desalarlo, exactamente con el bacalao, que se vende ahora, se vende salado y hay que ponerlo a remojo, ¿no? Sí. Pues con el pescado que venía de fuera, eran besugos, sardinas, sobre todo, el gran consumo se producía, lo que decíamos antes, en Cuaresma. En Cuaresma. O en determinadas épocas del año en las que había prescripciones religiosas que prohíben comer carne, ¿no? Había fruta, había verduras. La leche como tal aparece muy poco citada en la documentación, es curioso. Fíjate. Sí, pero sin embargo aparecen los derivados, aparece queso, aparece cuajada, pero la leche como tal, yo no apenas he encontrado datos. ¿Por la conservación? Probablemente por los problemas de conservación, sí. Es decir, podías consumir leche si tenías en el establo, yo me acuerdo en los pueblos de Galicia habitual, es decir, que desayunabas la leche que te acaban de ordeñar la señora que te alquilaba la casa porque tenías la vaca al lado. Pero organizar un sistema de traslado de leche en una ciudad grande probablemente tenías el problema de la conservación. Hervirla además, ¿no? Había o eso que de hervirlo es moderno.
probablemente no se conocería. Por el famoso, yo siempre digo, hay que rendir homenaje a lo largo de la historia de la alimentación a todos los que fallecieron en los ensayos y errores de prueba esto, cariño, pum, dicen, no, esta especie no funciona bien, habrá que cambiarla. Sí, hay toda una serie de los anónimos ¿Y ahí. especias? ¿O eso viene ya sí, No, más no, con- especies había muchas. Sí. Eso es una tradición que viene del mundo islámico. Yo creo que están, si no todas, cuando uno va haciendo recuento, aparecen casi todas las especias. La lista es grande. ¿Qué de era lo especias, más sí. caro? Pues lo más caro, por ejemplo, en la carne, lo más caro era, pues lo que he dicho antes, la vaca y el carnero. Luego más barata era la oveja. Intermedio estaba el cerdo. También había un cierto consumo de cerdo. Aparece citado con cierta frecuencia, por ejemplo, el tema del tocino, cuyo consumo se debe intensificar en épocas un poco de hambre. Claro, Se tiraba porque es más más barato. Claro. del tocino. Y lo que pasa es que también, bueno, pasa como con todo, hasta hoy en día, si me apuras, muchas veces dependía de las circunstancias de abastecimiento, claro. Si eran épocas, esto pasaba mucho con el tema del trigo, ¿no? Si había escasez de trigo, que eso iba a repercutir en el pan, pues claro, automáticamente los precios subían, evidentemente, ¿no? Y era lo que los ayuntamientos intentaban evitar también, las carestías en ese sentido, pero... Las religiones condicionan la mesa, ya desde la invasión islámica lo se ve, ¿no? Sí que es verdad que la religión cristiana no le hace ascos, por decirlo de alguna manera, al cerdo, pero sí los judíos y los musulmanes, pero eso no significa que se elimine el cerdo, ¿verdad? No, el cerdo seguía existiendo y de hecho había carnicerías de cristianos en los que los cristianos iban y compraban el cerdo y lo consumían, simplemente que los musulmanes no lo consumían ni los judíos tampoco y de hecho... Pero por razones diferentes, ¿no? Si mal no recuerdo. Los musulmanes no consumen el cerdo porque lo prohíbe el Está prohibido profeta. por la religión. Sí, y los los judíos por las También, escrituras. sí, porque hay también. una serie de recomendaciones, creo que es en el Levítico, Exactamente. Sí. donde Los- Yahvé se pone muy pesado y empieza a explicar todos los animales y entonces hace Habla diferencia de si la- es de pieza, la de pezuña. pezuña hendida, no La pezuña, hendida, sí. pero si Exactamente. rumía, no rumía. Exactamente. Y entonces hay una serie de animales que automáticamente se dice que no. Y la explicación que dan los antropólogos de materialismo cultural es porque probablemente mantener ese tipo de animal en esos ecosistemas era enormemente caro para el aprovechamiento más eficaz, más económico utilizando otro tipo de animales. Entonces la mejor manera, en vez de convencerles de que Por es la más razón. económico esto que el otro, directamente está prohibido. ¿Por qué? Porque está prohibido. Y eso que Claro. del cerdo, como dicen, se aprovecha todo, aprovecha. pero Sí, bueno. sí. Bueno, Pero luego sí, había algunos trucos, ¿no? Sobre... Sí, considerarlo impuro también, Claro. animales impuros. sí. Sí, Marian, sí, estábamos hablando que había una convivencia, ¿no? En Exactamente, había una convivencia y había diferentes tipos de mesa, como bien has dicho. Evidentemente, yo cuando pensé en participar, aunque se llame alimentación en Al-Ándalus, me he centrado sobre todo, me centré en lo que es la mesa islámica, porque ya hubo otro ponente que habló de la mesa judía, Ricardo habla de la época medieval. Entonces me centré más en la mesa islámica y evidentemente cambian un poco. La llegada de los musulmanes lo que sí favoreció fue que con el desarrollo de la agricultura, el que hubiera más variedades de las especies que ya existían en la península y también la introducción de nuevas especies, sobre todo botánicas, que venían ya de Oriente. Eso hizo que ya la alimentación que existía en época visigoda pues se desarrolle. De hecho, las crónicas árabes decían que era unas comidas pues muy frugales, muy poco variadas y sin embargo a esa variedad se llegó a través de todo lo que los musulmanes fueron introduciendo en la península. Pero volviendo a las carnes, no había ningún problema de convivencia siempre y cuando exactamente estaban bien separados. De hecho, se dice que ningún musulmán compraría en una carnicería cristiana y de hecho, por ejemplo, en la época de las siegas, que tanto iban cristianos como musulmanes y tal, no comían juntos por miedo a que pudiera haber una transferencia de esa comida. Contaminación, Y ¿no? de hecho uno dice que que los musulmanes no comían de olla, sino que ellos llevaban sus propios guisaicos, precisamente para Esa que no expresión. existiera Claro. esa transferencia. Ya en época morisca, con la Inquisición, eso cambia. De vez en cuando los musulmanes se les obliga a comprar carne de... Vamos, ya no son musulmanes, se supone que ya son nuevos Moriscos, cristianos. claro, sí. Una Era de esas una- formas... Era una forma de probarles. Exactamente, como para demostrar que realmente esa conversión es real,
pero aún así a escondidas se negaban, y de hecho existe la anécdota de un señor que solía olerle el aliento a sus hijos para saber si realmente habían comido jamón o no, y que si lo hacían les reñía porque decía que eso no lo hacían sus abuelos. Claro. Claro. Y las bellotas y las castañas, esas eran de uso común, ¿no? Bueno, más las bellotas que las castañas. La verdad es que la cita de las castañas la incluyó el organizador y luego tuvimos alguna discusión sobre la misma, porque en realidad las castañas llega ya fundamentalmente con el dominio romano y se coloca en un ecosistema muy característico que es el del norte, y bueno, alguno que queda todavía, por ejemplo, en la provincia como es Sierra de San Vicente. Pero el trabajo más, mi intervención en su momento fue más derivado hacia el de las bellotas, que es en realidad el aprovechamiento vinculado al árbol característico del bosque mediterráneo que ocupa todo lo que sería la cuenca mediterránea, tanto en el área europea como en el área africana como en Oriente Medio. Y bueno, es simplemente el aprovechamiento de un fruto más, que por otro lado sabemos que en casi todos los lugares del planeta donde existen elementos vinculados a las especies de Quercus, de alguna manera las distintas comunidades humanas lo aprovechan. Sabemos que se aprovechan bellotas, por ejemplo, en el norte de Japón, en la comunidad de los Ainu, e incluso hay un periodo prehistórico en Japón, que es el periodo Jomon, justo desde antes del Neolítico, en los inicios del Neolítico, donde incluso hay recipientes específicos para procesar las bellotas. Los indios californianos, por ejemplo, también California de hecho tiene un paisaje y un ecosistema muy parecido al paisaje español, y de hecho tienen también el mismo problema que tiene el paisaje español todos los veranos, que son los incendios forestales. Sí. Hay una referencia de algunos de los primeros conquistadores españoles que llegan a la zona de California. En algunos de sus informes citan, además es curioso porque nos está hablando de hasta qué punto los textos nos dicen cosas de manera directa y nos dicen cosas de manera indirecta. Ellos dicen algo así como: hemos comido con estos indios en sus rancherías y estos indios comen bellota amarga. Efectivamente, la mayor parte de las producciones de bellotas en California tienen unos niveles de amargor producidos probablemente por los taninos y por los glucósidos, que son tóxicos, y ellos han generado todo un sistema para eliminar esos elementos y hacer que la harina de bellota sea más comestible, y por lo tanto forma incluso en algunas comunidades de indios californianos, según los antropólogos, hasta el 60 o el 70% de la alimentación básica. Pero lo curioso es que los conquistadores procedentes del centro de la península, castellanos, extremeños, andaluces, dicen: comen bellota amarga. Luego lo que les extraña es que la bellota sea amarga, no que coman bellotas. Luego eso significa que esos que llegan desde allí comen habitualmente bellotas, porque claro, aquí comemos bellotas de encinas que ya están podadas, están trabajadas, están semidomesticadas y son la bellota dulce que comemos. De hecho, el proyecto que iniciamos hace unos años se derivó de una casualidad, de estar esperando yo el autobús en el Arco de la Sangre para coger el autobús. Era el mes de noviembre, finales de noviembre, mirar el suelo y ver sobre los adoquines de la calle cáscaras de bellotas. Es decir, alguien había venido a hacer una gestión a Toledo y se había echado un puñado de bellotas, como un gallego hubiera echado un puñado de castañas, para tomar un fruto seco, una especie de medio tentempié sobre la marcha, porque es la época de las bellotas. O sea que comer bellotas, que es lo que yo demostré en su momento, era bastante más habitual y no tenía que ver en absoluto con ser pobres, sino simplemente con aprovechar uno de los recursos más habituales que teníamos en la península, que eran los encinares. O sea que se han comido bellotas los que tenemos raíces en nuestros pueblos y conservamos, pues a los suegros, por ejemplo, sí que han comido bellotas. Sí que es verdad que ahora a lo mejor comer bellotas se ve precisamente como eso, como ser a lo mejor de pobre y tal, pero que no te obligue a la necesidad, ¿verdad, Marian? Sí. Efectivamente, en la época islámica uno de los panes que se hacía, porque se hacía pan de prácticamente todo, era el pan de bellota, y era muy consumido, tanto por las clases altas como las clases populares, pero sobre todo las clases populares, porque el pan era lo que más alimentaba y luego lo más fácil de hacer. Y entonces, dentro de todas las leguminosas y los frutos secos y cereales que se usaban, pues la bellota era una de las que se usaban. De tal manera nosotros se las dejamos ahora a los cerdos, con lo cual tampoco vemos que nuestro beneficio seguimos sacando. Ha mencionado Juan la llegada de América, la conquista de América, que supone un cambio radical en las mesas de España, yo diría de todo el continente europeo. A través de España
pues digamos que importamos costumbres a las mesas europeas, que tampoco comían excesivamente bien, comían lo que tocaba. ¿Cómo influye la llegada de América, la conquista de América y la llegada de esos productos como el tomate? Que ahora no nos planteamos la vida sin tomate o sin pimiento. Y las quejas son, ya los tomates ya no huelen como antes, como si el tomate fuera algo... Pues díselo. Pues en el siglo XV el tomate no estaba. ¿Sabes? No lo podemos imaginar. Dime, Ricardo. La verdad que no te puedo decir mucho porque entramos ya, claro, ya en otra época, que es la época moderna, a la que yo no me dedico de una manera directa y lo desconozco mucho en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que tuvo que suponer pues, un cambio, porque fueron pues, nuevas especies vegetales que aquí se desconocían, ¿no? Que hoy están a la orden del día, que ahí las tenemos, y que, claro, el hecho de que se trajesen, se empezasen a utilizar y se difundiesen y demás, pues debió de suponer un cambio, pienso que muy importante en muchas dietas alimenticias, ¿no? A la hora de consumir directamente esos alimentos o de mezclarlos con otros, ¿no? Debió de ser un cambio importante. Una auténtica revolución, yo creo. Y también, por ejemplo, la patata tampoco llega en el primer momento. O sea, no, llega un poco más tarde y además yo creo que hay incluso una cierta resistencia. Yo tengo dos referencias, no son muy científicas, pero son de un amigo mío que es médico, que me comentaba, porque unas cosas que, aunque él no se dedica específicamente, él es cirujano, pero le gusta mucho este tipo de cosas y sobre todo relacionadas con la alimentación. Me contaba dos anécdotas sobre la patata. Una de ellas tiene que ver con que en un determinado momento, relacionado quizá con las guerras napoleónicas, pero no, probablemente me equivoqué, pero tiene que ver con que en una zona de Alemania un campo de concentración o un campo de prisioneros, no de concentración, de prisioneros, y se les alimenta con lo que pensaban que podía ser un alimento barato y que incluso se estaba utilizando para el consumo de animales, que son las patatas. Las patatas es el producto que está viniendo a América y que no está muy apreciado. Y al cabo de X tiempo, uno de los médicos de la ciudad se da cuenta de que los prisioneros están mejor alimentados y más sanos que la gente. Y claro, la única diferencia que existe es la alimentación. La única diferencia clara relacionada con la salud es que esos se están alimentando con patatas y que las patatas al parecer les están alimentando. Esa era una de las anécdotas que él contaba. Y otra creo que tenía que ver con Francia y es con la resistencia que siempre se plantea ante los nuevos cultivos. Es decir, traemos cosas nuevas, pero esto no significa que nada más verla todo el mundo dijo, oh, tomate, seguro que con esto se hace un gazpacho. No, previamente habrá que acostumbrarse. Alguien tendrá que ver las ventajas y los inconvenientes y demás. Y entonces la anécdota que él contaba era algo así como que determinado ministro francés, para conseguir que la gente consuma patatas, lo que hace es hacer un gran cercado y hacer una gran montaña de patatas, prohibir que alguien entre a consumir esas patatas y poner una especie de guardia vigilando esas patatas. Entonces, al principio, pues como somos, si algo se prohíbe, inmediatamente eso tiene que ser. Entonces, al principio entraban los niños, luego la gente entraba con zurrones y al final la gente iba con carros a por las patatas. Porque, naturalmente, los vigilantes tenían la orden de hacerse los locos. Entonces, lo que sí vemos es que desde el descubrimiento de América hasta que comenzamos a encontrar en la documentación la existencia de campos dedicados a nuevos cultivos, estoy pensando en Galicia, por ejemplo, con el maíz, pasa tiempo, o sea, hay un cierto tiempo, pero a veces se producen cosas también curiosas. Por ejemplo, en el caso de Galicia, el maíz en gallego recibe el nombre del cereal al que sustituye. Es decir, el cereal que antes se cultivaba, junto con el trigo, el centeno, había otro tipo de cereal que procede de Oriente Medio, que es el mijo. En gallego, millo. El maíz en Galicia se le llama millo, es decir, que se produce no solo una sustitución de la especie, sino que incluso la nueva especie se apropia del nombre del cereal. Eso también va a llevar en ocasiones a otras circunstancias, se van a convertir en... Ya ese problema también había pasado en América, en determinadas culturas desaparecidas, como la cultura de Cahokia, de los grandes túmulos de las grandes llanuras, y es a veces la excesiva dependencia de un solo cereal, en este caso el maíz, que tiene una serie de nutrientes interesantes, pero tiene otra serie de elementos carenciales que hacen, por ejemplo, que hacia finales del 19, principios del 20, determinadas enfermedades vinculadas a vitaminosis, o con falta de elementos vinculados a, por ejemplo, a la función tiroidea, hace que el bocio, por un lado, o la pelagra, sean incluso endémicas en algunos lugares donde básicamente la dieta era casi exclusivamente a base de, en este caso, de maíz. Eso se puede comprobar también en algunas comunidades aquí en nuestra geografía española. Hay zonas donde es más habitual el bocio o alguna disfunción tiroidea precisamente por el tipo de agua que se consume. Decíamos que los musulmanes traen a España muchos alimentos, entre ellos, por ejemplo, a mí me gustaría destacar
el uso de las especias y los dulces, aunque tendremos que hablar de los dulces en la época medieval con Ricardo. El uso de las especias ahora lo tomamos como ensalzador de sabores, como elemento que nos aporta un toque exótico, ¿no? A eso, pero no siempre fue así, también era un perfecto disimulador de una mala conservación, ¿verdad? Exactamente, eran conservantes y también de hecho en los tratados de Hisba, que son los tratados que controlaban un poco el buen uso de los alimentos en los zocos, se habla de cómo se usaban esas especias precisamente para camuflar algunos alimentos pues, que ya no estaban bien conservados o Claro. incluso para engañar a la gente, darles un color, por ejemplo, algún tipo de sopa para que el que fuera a comprarla se creyera que tenía carne y por tanto costaba más dinero. Pero cierto es que el gusto por los colores y por los aromas siempre ha existido en el mundo islámico. Y entonces el uso de las especias también por ese colorido que se le da a los platos es también una de las razones. Que la mesa sea bonita, que el comer no es solo una necesidad, también es un lujo y también es un placer, y eso los musulmanes lo han tenido muy claro desde primera hora, y de ahí el uso de todas esas especias. Quizás en la cultura cristiana tampoco, no había esa variación en las mesas, había que comer por necesidad y poquito más, ¿verdad, Ricardo? Será más austero. Sí, en principio posiblemente eran más austeros, y dependería también de los contextos, evidentemente, porque también en el mundo musulmán había clases bajas y clases muy altas, evidentemente. Pero, claro, era por lo menos el poder comer cada día, en muchos contextos, que lo que decíamos antes, el tener los alimentos... Y los postres, porque, por ejemplo, aquí hablamos de Toledo, tú, Marian, te habrás llevado mazapán, ¿no? Por supuesto. Sí. Aquí hablamos de Toledo y hablamos, por supuesto, del mazapán, y pensamos que el mazapán pues, es un elemento de nuestra gastronomía, que lo es, que es un elemento de postre, un elemento que nos habla de fiesta, un elemento que nos habla, pues eso, de algo dulce, y realmente no fue su origen así, ¿verdad? No fue como fue buscando una necesidad, ¿no? Paliar una necesidad cuando se habla del mazapán. Yo creo que también hay una especie de leyenda en relación con el origen del mazapán, que yo, la verdad, no sé si se sabe exactamente cuándo y en qué condiciones aparece el mazapán, pero el mazapán es muy parecido a muchos de los dulces que proceden del mundo musulmán, donde se utiliza la almendra, donde se utiliza la miel, de tal manera que yo creo que es una derivación de un dulce que viene de época musulmana seguramente, y que en Toledo, por una serie de circunstancias, pues bueno, pues se siguió de alguna manera manteniendo, posiblemente a lo mejor añadiéndole algún elemento más, tal vez haciéndolo más dulces, porque yo he probado dulces muy parecidos en Marruecos, pero no tienen, digamos, no son tan dulces como puede ser el mazapán aquí, pero en realidad tiene pues, todos los ingredientes que puede tener un dulce de origen islámico en ese sentido, ¿no? Yo pienso que era un dulce que en época islámica se fabricaba en Toledo, se consumía en Toledo y que luego pues, continuó, digamos, haciéndose en ese sentido, ¿no? Lo mismo que se utilizaban muchas especias en la alimentación. Pues bueno, no hay que olvidar que en Toledo hasta el siglo XIII se siguió hablando y escribiendo el árabe. Hablando y escribiendo el árabe. La palabra mozárabe lo que significa es el arabizado. No significa el cristiano que vive en territorio musulmán. No, no, no. La palabra etimológicamente es arabizado. De tal manera que eso nos muestra cómo había personas completamente arabizadas, y arabizadas, excepto en la religión, claro, el caso del mozárabe, en todas las costumbres. Es decir, se comportaban y comían exactamente igual que comían los musulmanes, ¿no? Luego, por otra parte, también arabizados, por lo menos lingüísticamente, estaban los judíos, que muchos sabían el árabe, de ahí el tema de la escuela de traductores, ¿no? Es decir, que hay en Toledo una prolongación, digamos, de varios siglos, donde lo islámico está muy presente todavía a muchos niveles, ¿no? Debe estar en la alimentación, y ahí es donde estaría el mazapán, digamos, que ahí aparece y ahí se va manteniendo, ¿no? Me da a mí la sensación. Pero qué bonitas son las leyendas, ¿verdad, Juan? Sí. Sí. Y si no son verdad, están muy bien hechas. Bueno, estamos llegando al final de este espacio, un curso, por lo que aquí vemos que ha sido muy interesante, con mucha buena afluencia de público, ¿verdad? Hemos tenido, casi 40 inscritos. Y además de todo tipo de alumnos, de todos los cursos, la verdad es que y ha sido muy bien recibido, la verdad es que, y siempre además se ve, ¿no?, que
lo notas, con la experiencia que tenemos ya de la organización de los seminarios y demás, ves cuando el curso no solo está sorprendiendo, sino también entreteniendo, y ves las caras de interés. Claro. Y yo creo que les hemos sorprendido. Pensaban los alumnos que la cosa iba a ser más aburrida, desde el punto de vista, digamos, de mucho más datos, y sin embargo ha habido, por la variedad de intervinientes, por la variedad de enfoques, y sobre todo que se pensaba que cada enfoque iba a ser solitario, y al revés, cada uno de los enfoques ha echado mano de todos los demás. Entonces han sido como distintas esferas muy interrelacionadas, y yo creo que al final es que el pozo que mejor hemos podido transmitir a los alumnos. Y en el que se le da una vuelta al concepto gastronomía, que ahora parece que todo tiene que ser gastronomía y tal. Hay algo más, ¿verdad, Sí. Ricardo? Sí, por supuesto, claro, sí. La- Lo fundamental es que hay que comer, y hay que comer bien, y luego ya a partir de ahí pues todas las florituras y todas las cartas de los restaurantes con tanto esto y tanto aquello, pues bueno, de vez en cuando diríamos viene bien, ¿no? Pero tener una buena dieta, comer bien, saludablemente, y beber también bien, lo necesario, yo pienso que eso diríamos es lo fundamental, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, porque además, con lo que comentabais, ¿no? Todo es mucho más antiguo de lo que algunos nos quieren hacer vender, o todo es mucho más nuevo, en el caso del tomate, de la patata, de lo que creemos. A veces cuando pues tienes los mercadillos estos medievales y tal, te encuentras alguna no sincronía histórica, ¿no? Pero claro, tampoco te vas a poner a discutir si tenía que haber tomate o no tenía que haber tomate. María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Antes de comenzar este programa nos hablabas de tu tesis doctoral, de esas especies botánicas que también existían en la provincia de Toledo. Exactamente. Así que yo creo que vas a tener que venir un día a contárnoslo. Encantada. Y Ricardo, Juan, muchísimas Gracias a gracias. ti por la invitación. Por Gracias las a ti. horas que son, yo creo que ustedes ya habrán comido, o sea, perdón, cenado, Sí. pero bueno, hay una tradición muy buena que es la recena. La recena, sí, señor. Así que yo creo que con estas pistas gastronómicas, más que gastronómicas, culinarias, diría yo, que hemos dado, yo creo que seguro que se enfrentan a la cocina de otra manera. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.